Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión compartiremos el tema La Revolución del 25 de mayo de 1809, tercera parte, de los graves sucesos políticos del imperio a las intensas pugnas locales en La Plata. Bien, nosotros ya tocamos en los anteriores videos el contexto político del imperio, la situación general de Charcas a inicio del siglo XIX. En esta ocasión tocaremos los sucesos políticos ya mencionados y en posteriores videos iremos desarrollando otros aspectos interesantes de la revolución. Bien, demos inicio entonces a nuestro tema. Vamos a decir que José Napoleón Bonaparte, hermano del famoso estratega, es nombrado rey de España por los franceses, mientras que el famoso militar era el emperador de Francia, ¿no? Una parte de la aristocracia española, que tenía mucha influencia francesa, decide apoyar a este nuevo monarca, el año de 1808, cuando le quita el trono al rey Fernando VII, aspecto que analizamos en anteriores videos. Pero la mayor parte del pueblo español se rebela contra su autoridad, y es en general la amplia mayoría de la población que se va a mostrar hostil hacia los franceses. Y es por esta razón que se van a ir formando en España juntas de gobierno, en ausencia de la figura del rey que había sido capturado por los franceses y el nuevo monarca que no era reconocido por los españoles. De esta forma, la primera junta se forma en Asturias el 24 de mayo de 1808, posteriormente lo hace Valencia el 25 de mayo, Sevilla el 27 de mayo, Galicia el 5 de junio, y todas estas juntas van a ver por conveniente reunirse en una sola, denominada Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, la cual va a empezar a ejercer el 25 de septiembre de 1808. Bien. Entre tanto, un famoso personaje va a empezar a hacer su incursión como mensajero. Es el señor José Manuel de Goyeneche, el cual había recibido una esmerada formación militar en varias academias en Europa, el cual es contactado por las autoridades francesas el 14 de mayo y es nombrado plenipotenciario para venir a América y hacer reconocer la autoridad del rey José Napoleón Bonaparte. Goyeneche pasa a la zona libre de la presencia francesa, contacta a las autoridades hispanas y les indica cuál es la comisión que se le ha dado. Y más bien las autoridades leales, en este caso a los españoles, las que habían formado las juntas de gobierno, deciden enviarlo a él mismo como plenipotenciario para que se haga reconocer a la Junta Suprema de España e Indias el día 17 de junio de 1808. Es decir, habiendo recibido la misma comisión tanto de franceses como de hispanos, él pasa a América y va a olvidar completamente a la comisión francesa y va a ser leal a la última que se le da. Bien, el día 3 de julio de 1808 pasa por las Islas Canarias y unos días después tiene lugar un enfrentamiento, una batalla entre las fuerzas españolas y las francesas, donde los españoles logran triunfar. Es la batalla de Bailén, que lleva a la derrota total de las fuerzas francesas de ocupación y los españoles recuperan su territorio. De hecho, los franceses son expulsados de España y probablemente es ahí donde se va a enterar en las Islas Canarias Goyeneche de estos resultados, pasando luego a Montevideo el 19 de agosto y llegando finalmente a la capital virreinal de Buenos Aires el día 23 de agosto de 1808. Bien, vamos a hablar ahora del carlotismo y sus límites. Bien, para ello tenemos que referirnos a la princesa Carlota Joaquina de Borbón y Parma, que es la hermana mayor del rey Fernando VII, el cual había sido secuestrado por los franceses. Ella se casa, siendo muy joven, con el príncipe Juan de Portugal, el cual se convierte en príncipe heredero de la corona portuguesa. Entonces, Carlota Joaquina era la princesa heredera de la corona. Bien. Cuando se produce el vacío de poder en España, pues las leyes españolas permitían a Carlota Joaquina ser la primera
entre la lista de espera, digamos, ¿no? Para ser nombrada regente. ¿Qué es un regente? Es una autoridad provisional que asume el gobierno mientras la autoridad titular no puede hacerlo. En este caso, Fernando VII capturado por los franceses podría ser el caso, o algún rey menor de edad que mientras es niño todavía no gobierna de verdad. Bien, bueno, sin embargo, las leyes españolas impiden que en algún momento Carlota Joaquina pueda convertirse en una reina de verdad. Es decir, solamente puede ser regente, pero nunca convertirse en reina porque las mujeres estaban excluidas de la sucesión en ese momento. Y además, ella no era la única persona libre de la familia real española. Había otra persona más. ¿De quién se trata? Es Pedro Carlos de Borbón y Braganza, que también está libre. Bien, es el primero en la línea sucesoria para convertirse en rey, ¿no? Es el primero. Es decir, él también estaba libre, igual que Carlota Joaquina, pero las leyes a él sí le permitían asumir el rango de rey, o sea, de una autoridad definitiva. Y de hecho, el año 1808 ya tiene 21 años, entonces tranquilamente podría asumir ya el trono sin necesidad de ningún regente, ¿no? Bueno, y para acabar esta situación, Carlota y Pedro Carlos, ambos se encuentran refugiados en Río de Janeiro, donde llega la corte portuguesa escapando de la invasión francesa. Bien, entonces, digámoslo así, la disponibilidad de ambos es prácticamente inmediata en el caso de que tengan que asumir el trono de España y quedarse a gobernar en alguna de las posesiones americanas del Imperio Español. De todas maneras, Carlota Joaquina solicita formalmente el día 19 de agosto de 1808 ser nombrada regente de España. Pero no pide hacer esto en nombre del rey cautivo Fernando VII, sino en nombre de Carlos IV, ¿no? El anterior rey, padre de Fernando y de Carlota. Y además indica que solamente va a asumir la regencia hasta que alguien de su familia pueda reclamar el trono. De todas maneras, Pedro Carlos, como tenía mejores posibilidades de convertirse en un rey definitivo, es apoyado tanto por Portugal como por algunos rioplatenses, que veían lo más probable que Pedro Carlos se quede a gobernar desde Buenos Aires. Y de hecho habría que ser realistas y considerar que era casi imposible que Fernando VII, dadas las circunstancias militares de Europa en ese momento, donde Napoleón arrasaba con todos sus enemigos, pudiese en algún momento regresar al trono. El primer candidato, entonces, a sucederlo como rey es Pedro Carlos. Y en caso de que Pedro Carlos muriera, recién ahí Carlota Joaquina sí tendría pretensiones reales y plausibles para convertirse en reina. De todas maneras, las autoridades de Charcas van a estar conscientes de esta situación y van a darse cuenta que no es para nada adecuado desairar a un casi futuro monarca, ya sea Pedro Carlos o Carlota Joaquina, y mucho menos en una situación de guerra donde Portugal es un aliado de los españoles en su lucha contra los franceses. Bien, pasaremos a hablar ahora de la Revolución de Montevideo. El 13 de agosto de 1808, un emisario francés llega hasta Buenos Aires para reunirse con el virrey Liniers y tratar de convencerlo de que se una al imperio de los franceses y de José Napoleón Bonaparte. El virrey Liniers lo rechaza de plano, pero comete el grave error de aceptar la reunión secreta más tarde. Y de esto se entera el gobernador de Montevideo, Francisco Javier Elío de Jaureguizar, el cual teme porque el virrey Liniers es de origen francés. Entonces dice, este señor puede conspirar y siendo la mayor autoridad, la entrega del Río de la Plata a los franceses podría ser inminente, así que él desconoce la autoridad del virrey y forma una junta de gobierno en Montevideo. Bien, entonces tenemos aquí la capital virreinal, Buenos Aires,
Y Montevideo, con toda la banda oriental, queda fuera de la autoridad virreinal. Bien, la noticia de estos hechos, de esta primera revolución y formación de junta de gobierno en América, llega a La Plata a principios de noviembre del año 1808. Esto que ocurre en Buenos Aires es el gran ejemplo que quieren seguir las personas de la Real Audiencia, los oidores, para recuperar la facultad de gobernar, que es lo que han estado, por lo cual han estado luchando durante muchos años. Por eso se inician los preparativos para una revolución tanto en La Plata como en La Paz. Y los revolucionarios de ambos lugares están trabajando en equipo. Vale decir que los de La Plata y los de La Paz pertenecen al mismo grupo de personas que está trabajando en ambas ciudades con el mismo objetivo. Sin embargo, habría que mencionar, y esto lo desarrollaremos más adelante en otros videos, que aunque forman un mismo equipo, pero son en realidad por lo menos dos grupos con intereses distintos. Y se alían, como ocurrió ya en 1805, para realizar una revolución. Bueno, vamos a ver ahora algunos sucesos importantes. El día 14 de octubre de 1808 es el cumpleaños del rey. Y en su honor se debe realizar un gran festejo, aunque está cautivo, pero igual debe festejárselo. Bien, y es en ese festejo tan importante, en unas circunstancias tan críticas como las que vive España en ese momento, que el regente Antonio Boeto declara, ¿no?, a nombre del Tribunal de la Real Audiencia, que la Real Audiencia no duda que el rey Fernando se halla gobernando pacíficamente. Era una negativa rotunda de la invasión de los franceses, de la situación de guerra, de que el monarca estaba cautivo. O sea, uno podría pensar que realmente este señor tuvo un episodio de psicosis para afirmar algo así, pero ¿qué ocurría? Lo que estaba pasando es que por detrás de esta declaración estaba la Real Audiencia, que quería desconocer a la flamante Junta Suprema Central para ella asumir el gobierno, ¿no? Es decir, ante la ausencia de un gobernante, o sea, ante la ausencia de una junta, nosotros asumimos el gobierno en Charcas. Entonces, es en ese contexto que esta declaración tan tremendamente conflictiva tiene lugar. Bien, el 28 de octubre se recibe la noticia de que Goyeneche, José Manuel de Goyeneche, está pronto a llegar a la ciudad de La Plata, justamente para el reconocimiento oficial de la Junta Suprema Central. El 6 de noviembre llega a la Villa Imperial de Potosí y el 12 de noviembre llega a La Plata y se reúne con el presidente de la Real Audiencia y con la audiencia misma. Bien, en esta reunión, el regente Boeto le exige a José Manuel de Goyeneche que muestre los documentos con los sellos oficiales del rey. Y como ustedes comprenderán, pues los franceses tenían todos esos sellos y obviamente no los iban a usar, ¿no? Entonces era pedir demasiado, ¿no? Pedir documentos con el sello oficial del rey, que Goyeneche en ese momento no tenía porque él había salido de España cuando todavía los franceses estaban dominando prácticamente todo el territorio, una gran parte del territorio, en todo caso la capital, Madrid. Bien, y cuando Goyeneche le indica que obviamente no tiene esos sellos, entonces Boeto arma un escándalo. Agarra su bastón y empieza a golpear furiosamente contra el piso y grita fuertemente, ¿no?, exigiendo eso, y arma un berrinche que pocas veces se ha visto en la historia política, tanto de Charcas como de Bolivia. Sin embargo, en esa ocasión las autoridades se muestran fuertes y se hacen respetar. Y en esa reunión se reconoce oficialmente a la Junta Suprema Central como la que va a gobernar en ausencia de Fernando VII. Después de que ya se ha reconocido oficialmente a la Junta Suprema Central, recién ahí Goyeneche entrega a la Real Audiencia pliegos mandados por la princesa Carlota, donde ella pide ser nombrada regente en nombre de Carlos IV, no en nombre de Fernando VII, como ya mencionamos. Bien,
Si Goyeneche hubiera tenido una doble intencionalidad, probablemente primero hubiera mostrado los pliegos de Carlota y después recién los de la Junta Suprema Central. Pero lo hace después de que la Real Audiencia y el presidente juran lealtad a Fernando VII y solo recién después de eso, recién muestra los pliegos de Carlota. Entonces, digámoslo así, ya no podían dar marcha atrás los de la Real Audiencia. Obviamente, se rechaza de inmediato la petición de Carlota Joaquina y se reafirma lealtad al rey cautivo Fernando VII. Boeto, de hecho, que era una personalidad bastante corrupta, ¿no? Uno de los más corruptos funcionarios de fines del periodo hispánico colonial, muere pocos días después a causa de un derrame cerebral, al parecer de alguna forma desencadenada por la tremenda rabieta que tiene en el momento de la llegada de José Manuel de Goyeneche. Bien, en noviembre de 1808 tiene lugar otro incidente. Miembros del Cabildo de La Paz intentan destituir al gobernador Tadeo Fernández Dávila, el cual estaba ejerciendo el cargo solamente de manera interina, y poco después tiene lugar otro hecho mucho más grave. El 1 de enero de 1809 fracasa un intento de revolución en Buenos Aires que busca destituir al virrey Liniers, justamente, digámoslo así, en respaldo de las sospechas de la Junta de Montevideo y Javier Elío de Jaureguizar, ¿no? Bueno, esta revolución fracasa, lo mismo que en La Paz, el gobernador logra disolver, digamos, los planes de los contrarios a su gobierno. Pero esto también es un incentivo para los planes de la Real Audiencia de Charcas de asumir el control. Bien, el 12 de enero de 1809, la Universidad de San Francisco Javier pide analizar los pliegos que había mandado a la princesa Carlota Joaquina y reúnen a abogados que vivían en la ciudad de La Plata, se reúnen 80, los 80 analizan la petición de Carlota Joaquina y responden a la princesa con argumentos jurídicos de por qué no era procedente esa pretensión que tenía de convertirse en regente cuando Fernando VII seguía vivo, ¿no? Sin embargo, desde un punto de vista diplomático, no era adecuado desairar así como se dijo a alguien que podía llegar a convertirse en reina en un plazo de tiempo relativamente corto, o por lo menos iba a ser una pariente cercana del rey, ¿no? Y con quien se encontraba a diario además. Entonces, ante esta situación, el virrey Liniers, el 27 de febrero, ordena testar, es decir, destruir el acta de los abogados para que no haya ningún motivo de enojo, digamos, ¿no? Para la casi futura reina, o perdón, regente. Bien. Sin embargo, la audiencia va a desobedecer sistemáticamente al virrey, eso lo vimos ya en un video anterior. Y además de que no va, bueno, que se destruye ese documento, van a quedar copias, o sea que la información de ese documento no se va a perder. Y además va a circular, puesto que 80 personas que vivían en la ciudad ya lo conocían, ¿no es cierto? Entonces ese documento no desapareció de la historia. Y por otra parte, el presidente de la Real Audiencia, Ramón García de León y Pizarro, quiere armar compañías de honor que consisten en tropas reclutadas entre la nobleza. Y como la Real Audiencia ya está planificando una revolución, entonces se da cuenta que este grupo de tropas iban a ser un obstáculo, el principal obstáculo en caso de que realmente tenga lugar la revolución. Así que impiden que esta idea progrese. Bien, las cosas se van a agravar más cuando el 26 de febrero de 1809 el virrey Liniers manda una nota de llamada de atención a las autoridades de la universidad por permitir que funcione con irregularidades. Por ejemplo, que no todas las clases se pasaban de forma presencial. Entonces los conmina a que todas las clases de todas las materias, sin excepción, tienen que ser dictadas sin pretexto en sus horarios establecidos. Y de hecho comisiona al presidente García de León y al arzobispo Benito María de Moixó para que creen nuevas constituciones para la universidad, ¿no? Es decir, las reglas de funcionamiento, y además velen por el orden, porque se cumplan los horarios y las clases como corresponde, ¿no?
No hay que olvidar que la universidad es manejada por la iglesia, ¿no? Había sido fundada por los jesuitas y a su expulsión había pasado a depender del arzobispado de La Plata. Bien, es por esta situación que las autoridades universitarias buscan aliarse con quienes están peleándose tanto con la iglesia como con el presidente de la Real Audiencia. Y esos son los señores de la Real Audiencia, ¿no? Esto reactiva algunas rencillas que ya había habido entre la Real Audiencia y la Iglesia. Una vieja rencilla databa de fines del siglo XVIII y principios del XIX, cuando la Real Audiencia trata muy irrespetuosamente al arzobispo San Alberto y al cabildo eclesiástico en algunas funciones de, digámoslo así, de públicas, donde tenían que mostrarse la jerarquía de las instituciones. Y desde la óptica de la época, ¿no? Esas eran bastante fuertes, por ejemplo, no se inclinaban ante el Santísimo Sacramento, lo cual ya era bastante grave, siendo civiles y peor todavía como una institución, ¿no? Y por otra parte, en 1808 hay un pleito judicial donde la iglesia reclama a varios magistrados que han hecho un mal manejo de fondos de la iglesia, ¿no? Entonces, con esas heridas, digamos, en el honor, las personas de la universidad van a buscar justamente a los de la audiencia para enfrentar a estas órdenes que llegan del virrey. Bien, ¿qué va a pasar? Van a aparecer pasquines públicos que hablan de libertad e independencia. ¿Qué significan estos conceptos? Lo veremos en un próximo video. Y el 30 de marzo de 1809, que es Jueves Santo, es el día que se fija para que estalle la revolución tanto en la ciudad de La Plata como en la ciudad de La Paz. El líder en la ciudad de La Plata era Buenaventura Salinas, pero a último momento se desanima y la revolución no tiene lugar. En La Paz, el intento revolucionario es descubierto a último minuto, así que cuando está a punto de estallar el levantamiento, inmediatamente los planes son abortados y los revolucionarios escapan. Bien, pocos días después tiene lugar otro incidente, ¿no? En el entierro del oidor Juan José de Segovia, ¿no? Le ponen al vicerrector de la universidad un cojín en la primera fila de la iglesia para la ceremonia de las pompas fúnebres, pero después se dan cuenta que en realidad no le corresponde y se lo quitan en público. Esto ya habíamos hablado en otro video anterior. Pero el haberle quitado el cojín en público era un gran insulto, así que por ese momento la audiencia y la universidad entran otra vez en pugna entre ellos, pero como ya estaba en planes una revolución algo más serio, entonces rápidamente logran dar la satisfacción los de la audiencia a la universidad. Bien, inmediatamente después empiezan ya los planes serios de la revolución, inminentes, digámoslo así, y los revolucionarios empiezan a difundir un rumor, una mentira que dice que las autoridades quieren traicionar a Fernando VII y entregar Charcas a Portugal, es decir, reconocer a la princesa Carlota y así, obviamente, a su papá Carlos IV y olvidarse de Fernando VII, ¿no? Esta misma mentira se va a usar en Buenos Aires, en La Plata y en La Paz. Y además se hace correr el rumor de que las autoridades ya tienen una lista de personas que van a ser encarceladas, ni bien reconozcan a Carlota, ¿no? Y entonces se acercaban a las personas, les decían, mira, te cuento que hay una lista donde las autoridades quieren arrestar gente y yo he visto tu nombre en la lista. Entonces, de esa forma, las personas que se consideraban víctimas de esta injusticia ya estaban predispuestas para apoyar cualquier revolución en contra de las autoridades legítimas. De hecho, incluso la Real Audiencia instruye una investigación para ver de dónde vienen estos rumores que ellos mismos estaban propagando. Y al parecer tienen la intención de que la revolución tenga lugar el 26 de mayo, que se festeja la víspera de San Felipe Neri, con una gran fiesta, y en ese momento aprovechar para rebelarse. Y las autoridades logran enterarse de esto. Así que deciden arrestarlos un día antes, cuando piensan que van a estar completamente desprevenidos.
¿Qué pasó después, en la noche del 25 de mayo de 1809? Lo veremos en nuestro próximo video. Muchas gracias por su atención. Los invito a visitar mi portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla.